Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Espero que estén listos porque hoy, damas y caballeros, tenemos una bomba, una noticia que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y por supuesto, va a incendiar las redes sociales. Sí, lo adivinaron, o lo leyeron en el título jeje, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Están preparados? Porque lo que les voy a contar es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron que suele pasar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y noticias de última hora. Estamos aquí para mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y confíen en mí, no querrán perderse esto. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación, deseo y hasta sueños húmedos por parte de sus fans desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador. ¡Ay, Dios mío, qué química tenían esos dos en pantalla! La pasión, la conexión, la complicidad. Era palpable. Y claro, como suele suceder, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Ambos, Can y Demet, siempre han negado rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente les creímos? Bueno, algunos sí, otros no tanto. Lo cierto es que después de Erkencikus, sus caminos se separaron. Can se fue a probar suerte en Italia, donde, como ya saben, se convirtió en una mega estrella. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, cosechando éxitos con diferentes proyectos y, como sabemos, encontró el amor y se casó, y luego se divorció, pero esa es otra historia. Durante todos estos años, hemos visto a Can y Demet seguir sus vidas por separado, sin apenas contacto público. Prácticamente borraron el uno al otro de sus vidas. Era como si Erkencikus hubiera sido solo un sueño, una fantasía que se quedó en la pantalla. Muchos fans, incluyéndome, perdimos la esperanza de volver a verlos juntos, ya fuera en la vida real o en la ficción. Pero aquí viene la bomba. Prepárense porque esto es para caerse de espaldas. Según fuentes exclusivas y de total confianza a las que he tenido acceso, y no les voy a decir cuáles son porque ese es el secreto de mi éxito, Can Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo que oyen. Después de años de silencio, de caminos separados, de negaciones y de rumores apagados, Can y Demet volverán a compartir pantalla en un nuevo proyecto que, según me han contado, es absolutamente espectacular. Pero esperen, que aún hay más. No solo van a protagonizar la serie juntos, sino que además, la historia, está inspirada en su propia relación. Madre mía, esto es una locura. Al parecer, la serie, cuyo título aún se mantiene en secreto, contará la historia de dos actores que se enamoran durante el rodaje de una serie de televisión, pero que por diferentes circunstancias, se ven obligados a separarse. Años después el destino, o mejor dicho el trabajo, los vuelve a unir, y se ven obligados a enfrentarse a los sentimientos que creían haber superado. Vamos, que es la historia de Can y Demet contada con otro nombre. ¡Qué fuerte! ¿Se imaginan la cantidad de detalles de su vida real que podrían incluir en la serie? Las miradas, las sonrisas, las indirectas, los momentos incómodos. Esto va a ser un festín para los fans. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo se produjo este milagro? ¿Qué fue lo que hizo que Can y Demet, después de tantos años de distancia, decidieran volver a trabajar juntos y además contar su propia historia? Según mis fuentes, la idea surgió de un productor muy importante que conoce muy bien a ambos actores y que siempre ha creído en su química y en su potencial como pareja protagonista. Este productor se puso en contacto con Can y Demet por separado, les propuso la idea de la serie y, para su sorpresa, ambos aceptaron de inmediato. Al parecer, tanto Can como Demet sentían que tenían una historia que contar y que, después de todo este tiempo, estaban listos para enfrentarse a su pasado y a los sentimientos que aún sentían el uno por el otro. ¡Ay, Dios mío, qué emocionante! ¿Se imaginan lo que debió ser esa reunión entre Can y Demet? Las miradas, los silencios, las preguntas sin respuesta. Me muero por saber todos los detalles.
Pero bueno, volviendo a la serie, me han contado que el guión es absolutamente brillante, que los diálogos son ingeniosos y conmovedores, y que la historia es capaz de hacer reír y llorar al mismo tiempo. Vamos, que es una serie perfecta para los amantes del drama romántico. Además, la producción está poniendo toda la carne en el asador para que la serie sea un éxito. Se están invirtiendo millones de euros en la localización, el vestuario, la música y por supuesto en la promoción. Quieren que esta serie sea el evento televisivo del año. Y no me extraña, porque con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas, el éxito está prácticamente garantizado. Estos dos juntos son dinamita pura. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuándo podremos ver esta maravilla? Pues bien, aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que la serie llegue a las pantallas a finales de este año, o a principios del próximo. Así que toca tener paciencia y estar atentos a las próximas noticias. Mientras tanto, lo que sí les puedo asegurar es que este será un año lleno de emociones y de sorpresas para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para revivir la magia de Erkenci y para enamorarse de nuevo de esta pareja que, contra todo pronóstico, ha vuelto a unirse. Y por supuesto, aquí estaré yo para mantenerlos informados de todas las novedades sobre la serie. No se perderán ni un solo detalle. Les prometo que seré su fuente de información número 1. Y bien, mi gente bella, hasta aquí la bomba del día. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que estén tan emocionados como yo por ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. En resumen, hoy les he contado la noticia bomba del año. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a protagonizar una serie juntos, una serie que además está inspirada en su propia relación. Una locura, lo sé. Pero una locura que nos encanta. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta exclusiva. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que seguro que también son fans de Can y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las mejores exclusivas, chismes jugosos y noticias de última hora del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias bomba. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero aguanten un momento, mi gente. Que la cosa no acaba aquí. Todavía tengo juguito que exprimir de esta naranja. Porque claro, esta noticia no solo es una bomba, sino que también abre un abanico de preguntas, especulaciones y posibilidades que, como buena chismosa que soy, no puedo dejar pasar. A ver, pensemos un poco. ¿Qué significa realmente que la serie esté inspirada en su relación? ¿Será una versión edulcorada y romantizada de lo que realmente sucedió entre ellos? ¿O se atreverán a mostrar los momentos más difíciles, las tensiones, las inseguridades y los posibles motivos de su separación? ¡Ay, qué emoción! Ojalá se pongan crudos y nos den el drama que nos merecemos. Porque, seamos honestos, la relación de Can y Demet, por mucho que la idealicemos, no debió ser un camino de rosas. Dos personas jóvenes en la cima de su carrera, lidiando con la fama, la presión de los fans, los rumores constantes y por supuesto, sus propios demonios personales. Todo eso tiene que haber afectado su relación. ¿Recordamos, por ejemplo, la época en que Can Yaman se rapó la cabeza y cambió su look radicalmente? Madre mía, qué revuelo se armó. Muchos fans lo acusaron de haber perdido la cabeza y de haberse alejado de la imagen que lo había catapultado a la fama. ¿Será que Demet tuvo algo que ver con esa decisión? ¿Será que no le gustaba el Can pájaro soñador y quería que él fuera más auténtico? Uf, esto se pone interesante. ¿Y qué me dicen del salto de Can a Italia? ¿Fue realmente una decisión profesional o había algo más detrás? ¿Huyó de Turquía para alejarse de Demet? ¿O por el contrario buscaba triunfar para demostrarle que era digno de ella? ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué complicado es! Y Demet, por su parte, ¿cómo vivió la partida de Can? ¿Se sintió abandonada?
¿Lo extrañó en secreto? ¿O aprovechó la oportunidad para enfocarse en su carrera y encontrar su propio camino? Tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas. Por eso esta serie promete ser tan adictiva. Pero ojo que aquí también hay que hablar del elefante en la habitación, el exmarido de Demet. ¿Cómo se habrá tomado esta noticia? ¿Estará celoso? ¿Se sentirá traicionado? Ay, Dios mío, no quiero ni imaginarme el drama que se puede armar. Porque seamos realistas, por mucho que Demet esté divorciada, su exmarido siempre será parte de su pasado. Y ahora, tener que verla trabajar y revivir su romance con Can Yaman debe ser como echarle sal a la herida. Pero bueno, dejemos de lado el drama y volvamos a la serie. Que al fin y al cabo, es lo que nos importa. Según mis fuentes, la serie tendrá un tono agridulce con momentos de comedia romántica, pero también con escenas de drama y reflexión. Quieren explorar la complejidad de las relaciones humanas y mostrar que el amor no siempre es fácil ni perfecto. Y me encanta que se atrevan a hacerlo. Porque ya estamos cansados de las historias de amor perfectas, donde todo es color de rosa y no hay problemas. Queremos ver la realidad. Queremos ver a personajes imperfectos, con sus virtudes y sus defectos, que se equivocan, que sufren, pero que también luchan por su felicidad. Y por supuesto queremos ver mucha química entre Can y Demet. Queremos ver esas miradas que lo dicen todo, esas sonrisas cómplices, esos roces accidentales que encienden la pantalla. Queremos sentir la pasión, la atracción, el deseo. Queremos que nos hagan creer que el amor verdadero existe. ¡Ay, qué romántica me he puesto! Pero es que con esta noticia es imposible no dejarse llevar por la emoción. Ahora bien, también hay que ser realistas y tener en cuenta que esta serie no será fácil de hacer. Can y Demet tendrán que enfrentarse a sus propios fantasmas, superar sus inseguridades y dejar atrás el pasado para poder trabajar juntos de manera profesional. Y no será fácil. Porque por mucho que digan que son solo amigos, es evidente que entre ellos hay una historia, una conexión especial que no se puede negar. Y esa conexión puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, puede ser una fuente de inspiración y de motivación para crear una serie auténtica y conmovedora. Pero por otro lado, también puede generar tensiones, celos y conflictos que pongan en peligro el proyecto. Así que les deseo mucha suerte a Can y Demet. La van a necesitar. Pero confío en que son lo suficientemente maduros y profesionales para superar cualquier obstáculo y entregarnos una serie que nos haga soñar, reír y llorar. Y estoy segura de que lo lograrán. Porque al fin y al cabo son Can Yaman y Demet Özdemir. Dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntos, son capaces de conquistar el mundo. Así que, mi gente bella, prepárense para un año lleno de emociones fuertes. Porque la serie de Can y Demet promete ser el evento televisivo del año. Y yo estaré aquí para contárselo todo. No se pierdan ni un solo detalle. Suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan de esta noticia. Quiero saber qué esperan de esta serie. Y recuerden que aquí encontrarán las mejores exclusivas, chismes jugosos y noticias de última hora del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias bomba. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y antes de irme, una última cosita. Quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Qué título le pondrían a la serie de Can y Demet? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. A ver quién tiene la idea más original. Me muero por leer sus propuestas. Ahora sí, me voy. Pero volveré con más chismes. Lo prometo. Adiós.